Buenos días familia, otro día lleno de la bendición de Dios. ¿Quién puede negar la verdad de Dios? ¿Quién puede decir que Dios no es verdad? Y sucede que en el transcurso de nuestra vida hay algo en el mundo que nos pone a dudar sin darnos cuenta. Ustedes saben el versículo que dice, los demonios también creen, ¿verdad? Como quien dice, no vale nada creer, pero sin embargo dice que hay que creer para ser salvo, ¿verdad? Yo no sé específicamente, ¿verdad? Lo que quiere decir a lo mejor profundamente, pero me hace pensar esto. Los demonios saben que Jesús existe y que es Salvador, ¿verdad? Ellos negaron la gracia de caminar con Dios por seguir a lo mejor los rundimientos de Lucifer, según nos enseñan a nosotros por una parte en el Antiguo Testamento que habla de la caída y porque Jesús dijo que vio al enemigo caer cuando los discípulos estaban predicando. Pero el mundo nos quiere llevar a pensar que las cosas que podemos obtener aquí son mejores que las que podemos tener en el reino de Dios. En el reino de Dios la palabra nos dice que hay tesoros y que tenemos que hacer tesoros en el reino de Dios. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué hay tanto énfasis en conseguir carro, conseguir casa, conseguir esto en abundancia grandemente, que estemos detrás de las riquezas, que perseveremos en ciertas áreas de nuestra vida, que no crean tesoro en el cielo? Lo bueno y lo malo es que esas cosas no son dañinas para nosotros. Lo que es dañino es donde ponemos nuestro corazón. Y si tu corazón está en esas cosas, vas a sembrar y crecer aquí en la tierra, pero no vas a tener tesoro en el cielo. Ayer estaba escuchando una historia de una persona que aparentemente murió por un momento y vino para atrás a la vida. Esta persona tenía una mente fuerte y tenía una fiebre de 102 y como quiera se fue a trabajar. Después que salió al trabajo fue a casa de su novia y tenía una fiebre de 107. La novia le puso hielo, le puso todas las cosas y se fue a la casa. Al otro día parece que siguió con fiebre, nadie lo sabía más que él, que se sentía mal, pero él como tenía mente fuerte, siguió. El papá era pastor y sintió de parte de Dios que no fuera a predicar a las calles y que llevara a su hijo al hospital y le dio un hospital específico. En el camino hacia el hospital, ¿verdad? El muchacho empieza a temblar fuertemente y a hacer caras en el rostro que no son prudentes. Y el muchacho se fue. Podrá que se fue en coma, se murió, el papá no sabe. El papá siguió orando por él todo el tiempo, en todo el camino, mientras iba guiando hacia el hospital. Y él cuenta que iba cayendo en una oscuridad. Y cuando llega a la oscuridad, ve que todo está caliente, que todo el mundo está sufriendo, que tiene sed, que tiene no puede respirar, que le ve todas las partes que Dios lo salvó, que ve la gracia y la misericordia de Dios, pero causa sufrimiento porque sabe que ya está tarde. El papá siguió orando y orando y orando y él viendo todo esto, de repente el papá lo llama por el nombre, ¿verdad? Y él como que viene en sí, pero él dice que en un lapso de tiempo fue al cielo antes de llegar a su cuerpo. Cuando llega al cielo, está frente al trono de Dios arrodillado, viendo las maravillas que hablan el Apocalipsis. Y en ese trono está viendo, sintiendo la presencia de Dios. La presencia de Dios y siente esta sensación de satisfacción y de logro como nada que haya logrado aquí en la tierra. Nada se compara, él dice, nada se compara a la presencia de Dios. Tú podrás haber hecho algo grande, tú podrás haber tenido algo exquisito, tú podrás haber tenido una sensación de que lo lograste y que llegaste, pero eso se queda corto ante la satisfacción de estar frente a la presencia de Dios. En ese abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Llegó gracias a las oraciones del Padre, aunque me imagino que no quería virar para atrás, porque estaba ante la presencia del trono de Dios. ¿Sabes lo que dijo?
¿Sabes cuál fue el último mensaje? Porque estaba dando su testimonio en la iglesia. ¿Tú sabes cuál fue el último mensaje que el Dios que hizo ¡pum! En mi vida? Y por eso es que es este tema, ¿verdad? Por eso es que estoy hablando esto contigo, ¿verdad? Porque yo creo que es importante. Pero yo no te estoy haciendo una pregunta, ¿verdad? Pero lo que quiero es que meditemos en estos momentos. ¿Qué pudo decir una persona que tuvo esa experiencia, ya sea de muerte, de coma, de visión, lo que sea? ¿Qué puede decir una persona ante eso? Yo creo que una persona ante eso dice como él dice: no podemos perder tiempo. Nadie puede desmentir a Dios. Dios es tan real que la persona a lo mejor que está al lado tuyo o la persona que vas a ver próximamente. Dios es tan real. Lo que pasa es que el mundo con los sistemas y poner nuestra mirada en cosas que no son, nos aparta de crear tesoros en el cielo. Nos aparta de crear y alabar al Señor. Nos aparta de el gozo y los frutos del Espíritu Santo. Nos aparta del propósito y la visión que Dios te ha dado. Estaba escuchando a Mike Monroe, una persona que falleció y esperemos en Dios que esté en la gloria, ¿verdad? Pero estaba diciendo esto bien interesante porque Dios me está llevando a buscar sobre la visión que uno tiene que tener como propósito en Dios. Y él dijo esta frase que me dije, wow. Y me siento como que he perdido tiempo, pero al mismo tiempo no me siento sufrido, pero me siento que por fin recapacité y voy hacia donde tengo que ir en el propósito de Dios. Y él dijo, un pez no puede volar como un águila porque se muere. Y un águila no puede nadar como un pez porque se muere. ¿Por qué? Porque el águila fue creado para volar y el pez fue creado para nadar. Y si lo sacas de su propósito, va a morir. Y es por eso que cuando sacan a un ser humano del propósito de Dios, por más que hagamos, por más que busquemos, por más que logremos, vamos a morir. Porque no estamos caminando donde Dios nos puso, no estamos caminando para lo que Dios nos creó, no estamos ejerciendo eso que Dios dijo que ejerciéramos. Y el mundo quiere decir que Dios no es verdad. Pero ¿quién puede decir que Dios es verdad? Que no es verdad. Nadie puede desmentir a Dios. Todo lo que hacen son mentiras y mentiras y mentiras que han creado por años y años y años para cegar los ojos de la humanidad y que no podamos ver las cosas de Dios. Y que nos desviemos de la visión, de la misión y del propósito que Dios ha destinado para nosotros. Y esa es mi exhortación el día de hoy. Aunque son como que dos temas en uno, pero nadie puede decir que Dios no existe, que Dios no es real y que Dios no es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué nadie puede decir eso? Porque es tan real como tú verte en el espejo. O es más real que la persona que tú te ves en el espejo, o que la persona que vas a ver, o toda la que estás viendo aquí en la tierra. Dios es más real. Y utilizan mentiras para decir y filosofías baratas para decir que Dios no existe. Que ellos tomaron la decisión de creérselo. Pero cuando tú investiga, te vas a dar cuenta de cuán real es Dios. Y te vas a dar cuenta de las altimañas del enemigo. Y lo otro, que tenemos que caminar en nuestro propósito. Si sabemos que Dios es real y que Él nos puede dar esa satisfacción y que podemos sembrar tesoros en el cielo, y es mejor sembrar tesoros en el cielo. Tenemos que caminar en nuestra visión. Tenemos que caminar como el águila que fue diseñada para volar. O como el delfín que fue diseñado para el mar. Pero ¿sabes qué? Tú no eres ni águila, tú no eres ni delfín.
Tú eres la persona que Dios creó. Y Dios te creó para estar contigo toda la vida. Todo el tiempo. Porque tú eres la persona que el mundo necesita, que yo necesito para poder crecer juntos. Porque Dios a ti te ha dado algún talento, algún conocimiento del cielo, algo que va a impactar otra vida para crecer y conectarse con Dios. Pero si tú mueres siendo águila, tratando de nadar el mar, puede ser que hay muchos sueños que se vayan o se le hagan más difícil a las personas de crecer. Dios es más real de lo que nosotros pensamos. Dios quiere llevarnos a su presencia. Dios quiere llevarnos a la satisfacción de lograr lo que tenemos que lograr. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, según el testimonio y según lo que yo creo, vamos a sentir la mayor satisfacción del mundo. Bueno, ni siquiera del mundo, del planeta o del universo, yo no sé cómo decirlo. Pero qué bueno sería caminar desde ahora en esa presencia. Qué bueno sería caminar desde ahora en esa visión. Qué bueno sería caminar desde ahora en el propósito de Dios. Su familia, yo espero que te hayas inspirado a conectarte con Dios, a no dejar que las mentiras del mundo te digan que Dios no es verdad. Al contrario, Dios es más real que nosotros mismos mirándonos en el espejo, o la persona que está a tu lado, la persona que vas a ver, o las cosas del mundo. Dios es más real. Y diciendo eso, es mejor caminar en el propósito de Dios, sembrando tesoros en el cielo, que en la vida dando vueltas en algo para lo que no fuimos creados. Así que familia, vive contento, vive agradecido, vive con Dios. Porque con Dios todo, sin Dios nada.